solo pidió un plato de comida. Pero aquella petición, hecha con una voz cansada y tranquila, iba a dejar sin palabras a algunos de los hombres más poderosos de Madrid. El salón real del Hotel Castellana brillaba como si la noche hubiera sido diseñada para presumir. Lámparas de cristal, manteles blancos, copas finísimas y trajes que costaban más que el sueldo de varios meses de cualquier camarero. Era una gala benéfica para recaudar fondos destinados a un nuevo centro de apoyo para veteranos. En teoría, todos estaban allí por compasión. Pero bastó que un anciano cruzara la entrada principal con una chaqueta militar gastada y unas botas manchadas de polvo para que aquella compasión desapareciera. El hombre se detuvo bajo el arco dorado del salón. No gritó. No suplicó. Solo miró hacia el escenario, donde había un piano de cola negro, impecable, iluminado como una joya. Luego dijo: «Disculpen, ¿podría tocar una canción a cambio de algo caliente para comer?». Durante unos segundos nadie respondió. Después llegaron las risas. Primero una. Luego otra. Después casi todo el salón. Un hombre con un traje azul oscuro, copa de vino en la mano y sonrisa de superioridad, se levantó desde la mesa principal. Se llamaba Álvaro Mendoza. Era empresario inmobiliario, presidente del comité de la gala y uno de esos hombres que confundían el dinero heredado con mérito personal. Miró al anciano de arriba abajo. ¿Tocar?, preguntó, como si la palabra le diera asco. ¿Usted? ¿Ese piano? Algunas mujeres se taparon la boca para reír. Un directivo murmuró algo sobre seguridad. Otro apartó su silla, como si la pobreza pudiera mancharle los zapatos. El anciano no bajó la mirada. Su nombre era Julián Herrera, aunque nadie en aquel salón lo sabía. Para ellos solo era un viejo perdido, con barba gris, manos ásperas y una chaqueta militar demasiado vieja para una noche tan elegante. Julián dio un paso más. «No pido limosna, señor. Solo una canción. Si no les gusta, me marcho». Álvaro soltó una carcajada seca. «Escuchen eso. Ahora los mendigos negocian». La frase provocó otra ola de risas. Cerca de la puerta de servicio, una joven camarera apretó una bandeja contra el pecho. Se llamaba Lucía Martín. Tenía 22 años, estudiaba trabajo social por las mañanas y servía cenas por las noches para poder pagar la matrícula. Ella no vio a un mendigo. Vio a un hombre mayor intentando conservar la dignidad delante de 200 personas que disfrutaban humillándolo. Lucía dio un paso hacia él, pero el encargado del hotel la detuvo con un susurro duro. «Ni se te ocurra. Esta gente no ha venido a ver problemas». «Pero tiene hambre», murmuró ella. «Y tú necesitas este trabajo». Lucía se quedó inmóvil. Julián la vio. Solo un instante. Lo suficiente para notar la vergüenza en sus ojos. Luego volvió a mirar a Álvaro. «Una canción», repitió. «Nada más». Álvaro dejó la copa sobre la mesa y caminó hacia él con una calma teatral. Sabía que todos lo miraban. Y le encantaba. «Muy bien», dijo al fin. «Vamos a darle al abuelo su gran oportunidad». El salón se llenó de murmullos. «Si logra tocar algo que no nos haga sufrir, le compraré la cena más cara del menú». Algunos aplaudieron con burla. Álvaro levantó un dedo. «Pero si fracasa, como todos sabemos que va a fracasar, seguridad lo sacará por la misma puerta por la que entró. Y quizá así aprenda que no todos los lugares están hechos para todo el mundo». Julián no respondió. Solo miró el piano. El instrumento descansaba sobre una pequeña tarima, negro, perfecto, casi arrogante. En aquella sala, el piano parecía pertenecer más a los ricos que a la música.
Dos guardias se acercaron, esperando que el viejo se negara o se pusiera nervioso. Pero Julián comenzó a caminar. Despacio. Con un leve temblor en las piernas. Algunos pensaron que era debilidad. No lo era. Cada paso formaba parte de algo que nadie en aquel salón podía imaginar. Cuidado con tocarlo demasiado, dijo el encargado del hotel, nervioso. Ese piano vale una fortuna. Álvaro sonrió. Probablemente más que toda su vida. La frase fue cruel. Y aún así muchos rieron. Julián llegó hasta el banco del piano y se sentó con torpeza fingida. Dejó que sus manos temblaran sobre sus rodillas. Dejó que ellos creyeran lo que necesitaban creer. Que era viejo. Que era inútil. Que estaba acabado. Álvaro arrastró una silla hasta la primera fila, como quien se prepara para ver un espectáculo cómico. Antes de empezar, dijo, hagamos lo más interesante. El salón volvió a callar. Si consigue emocionar a alguien aquí, si logra que una sola persona derrame una lágrima de verdad, le daré 1000 euros en efectivo. Un murmullo divertido recorrió las mesas. 1000 euros no significaban nada para aquella gente. Para ellos era una cena, una corbata, una noche de copas. Pero ofrecidos así, delante de todos, sonaban como una burla perfecta. Acepto, dijo Julián. Su voz fue baja. Demasiado serena. Álvaro frunció apenas el ceño. Por primera vez, algo en aquel viejo no encajaba con el papel que él le había asignado. ¿Y qué va a tocar?, preguntó con sarcasmo. ¿Una canción infantil? Julián apoyó lentamente los dedos sobre las teclas. No tocó todavía. Miró al público. A los empresarios con sonrisa de desprecio. A las damas enjolladas. A los políticos locales que habían venido a hacerse fotos. A los invitados que hablaban de caridad, pero no soportaban mirar de cerca a un hombre necesitado. Después bajó la vista. Una canción sobre una promesa, dijo. Me la enseñó un amigo hace muchos años. Álvaro se recostó en la silla. ¡Qué conmovedor! Ahora sí, viejo. Toque. Julián cerró los ojos. Durante un segundo, el salón dejó de ser Madrid. Dejó de oler a perfume caro, a vino, a cordero asado y a flores frescas. En su memoria apareció otro olor. Tierra mojada. Humo. Metal. Frío. Pero nadie allí podía saberlo. Nadie podía imaginar que aquel anciano no había entrado por error. Nadie podía sospechar que esa noche no era una casualidad. Era una prueba. Y todos acababan de mostrar quiénes eran antes incluso de escuchar la primera nota. Julián respiró hondo. Luego presionó una sola tecla. El sonido que salió del piano no fue torpe. No fue débil. No fue el ruido inseguro de un hombre que apenas sabe tocar. Fue una nota limpia, profunda, perfectamente sostenida. Una nota tan pura que pareció cortar el aire del salón. Las risas murieron de golpe. Álvaro dejó de sonreír. Lucía levantó la mirada con los ojos húmedos. Y Julián, sin decir una palabra más, colocó ambas manos sobre el piano. La verdadera canción estaba a punto de comenzar. Los dedos de Julián comenzaron a moverse. Al principio, lentamente. Una melodía sencilla llenó el enorme salón. No era una pieza famosa que los invitados pudieran reconocer para sentirse cultos. No era una demostración de velocidad. Era algo diferente. Cada nota parecía llevar una historia detrás. Una despedida. Una promesa. Un recuerdo que llevaba décadas esperando ser contado. Las personas que segundos antes se burlaban comenzaron a mirarse entre ellas.
Algo no encajaba. Un hombre como él no debía tocar así. Al menos eso era lo que muchos habían decidido creer. Álvaro Mendoza seguía sentado en primera fila, pero su sonrisa había empezado a desaparecer. Seguramente aprendió algunos acordes en algún sitio, murmuró intentando recuperar el control. Cualquiera puede memorizar una canción sencilla. Pero ni siquiera él parecía convencido de sus propias palabras. Porque había detalles que no podía explicar. La forma en la que Julián acariciaba las teclas. La precisión con la que dejaba respirar cada silencio. La manera en la que el piano parecía obedecerle como si fueran viejos compañeros. Aquello no se aprendía en unos días. Ni en unos meses. Era una vida entera. Lucía, desde la entrada de servicio, dejó de pensar en las mesas que debía atender. Había algo en aquella música que le recordaba a su abuelo. Él también había servido en el ejército. También volvió siendo un hombre distinto. Más silencioso. Más distante. Como si una parte de él se hubiera quedado para siempre en un lugar del que nunca hablaba. Y ahora, escuchando a aquel desconocido, entendió algo. Había dolores que las personas escondían tan bien que los demás terminaban creyendo que no existían. La melodía empezó a cambiar. La mano izquierda de Julián bajó hacia notas más profundas. El ambiente del salón cambió con ella. Ya nadie hablaba. Los camareros dejaron de caminar. Los guardias de seguridad, que minutos antes estaban preparados para echarlo, observaban inmóviles. Aquel anciano que todos habían juzgado acababa de convertirse en el centro de la sala. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Durante unos segundos, Julián dejó de contenerse. Sus dedos comenzaron a moverse con una velocidad imposible. Las notas subían y bajaban con una fuerza que hizo que varios invitados abrieran los ojos sorprendidos. Ya no parecía un anciano cansado. Parecía un maestro. Un artista capaz de llenar un teatro entero sin decir una sola palabra. «Dios mío», susurró una mujer. Era la misma mujer que minutos antes había dicho que sus manos sucias arruinarían el piano. Ahora esas mismas manos estaban creando algo que ella no podía entender. Álvaro se levantó lentamente. «No puede ser». Nadie le respondió. Porque por primera vez en toda la noche, nadie estaba pendiente de él. Toda la atención pertenecía al hombre que había intentado humillar. Y eso era algo que Álvaro no podía soportar. La demostración de talento duró apenas unos segundos. Después, Julián volvió a la melodía sencilla del principio. Como si aquel momento de genialidad nunca hubiera ocurrido. Como si solo hubiera permitido que vieran una pequeña parte de algo mucho más grande. Finalmente, las últimas notas desaparecieron. El silencio que quedó después fue completamente diferente al anterior. Antes era un silencio de desprecio. Ahora era un silencio de vergüenza. Nadie sabía qué hacer. Nadie sabía si aplaudir. Porque aplaudir significaba aceptar que se habían equivocado. Entonces un hombre mayor sentado en una de las mesas principales se levantó lentamente. Era don Rafael Salvatierra. Un empresario retirado conocido en Madrid por apoyar proyectos culturales y sociales durante décadas. Pero a diferencia de muchos presentes, él sí había empezado desde abajo. Él sabía reconocer el esfuerzo cuando lo veía. Caminó hasta el escenario. No miró la ropa de Julián. No miró sus botas. Solo miró sus manos. «Señor», dijo con respeto. ¿Dónde aprendió a tocar de esa manera? Por primera vez en toda la noche, Julián miró a alguien sin fingir cansancio. «Mi madre me enseñó las primeras notas». Hizo una pequeña pausa. «La vida me enseñó el resto». Rafael permaneció en silencio. Había algo familiar en aquella respuesta.
Algo que le despertaba un recuerdo antiguo. Una historia que había escuchado muchos años atrás. Una historia sobre un joven soldado español que tocaba el piano en los momentos más oscuros para levantar el ánimo de sus compañeros. Pero eso era imposible. Ese hombre había desaparecido hacía décadas. Todos pensaban que estaba muerto. Álvaro interrumpió el momento. Por favor, no me digan que ahora todos van a caer en este espectáculo. Caminó hacia ellos molesto. ¿Toca bien? Perfecto. ¿Y qué? Eso no cambia quién es. Rafael giró lentamente. ¿Y quién es exactamente? Álvaro señaló la chaqueta gastada de Julián. Mírelo. La respuesta hizo que varias personas bajaran la cabeza. Porque ahora sonaba diferente. Antes esas palabras parecían una broma. Ahora mostraban algo mucho más desagradable. Julián apoyó una mano sobre el piano. Usted habla mucho del valor de las personas, señor Mendoza. El salón quedó completamente callado. Tengo curiosidad. ¿Cómo decide cuánto vale alguien? Álvaro soltó una pequeña risa. Por lo que consigue. Por lo que construye. Por lo que aporta al mundo. Julián asintió lentamente. Entiendo. Lo miró fijamente. Entonces dígame algo. Si mañana pierde su empresa, su dinero y su apellido, ¿usted deja de tener valor? La pregunta quedó flotando en el aire. Álvaro abrió la boca. Pero no respondió. Porque por primera vez, no tenía una frase preparada. Julián volvió a sentarse frente al piano. Déjenme tocar una última pieza. Nadie se rió. Nadie hizo comentarios. Esta vez todos esperaban escuchar. Y esa era la primera victoria. Sus dedos tocaron nuevamente las teclas. Pero ahora la música era distinta. Ya no era tristeza. Era fuerza. Era resistencia. Era la historia de alguien que había perdido mucho y aún así se negó a rendirse. La sala entera quedó atrapada. Algunas personas comenzaron a emocionarse. Lucía tenía lágrimas en los ojos. Don Rafael también. Y Álvaro lo vio. Vio exactamente aquello que él mismo había dicho que jamás ocurriría. Una lágrima real. Por culpa de la música de aquel hombre. La apuesta estaba perdida. Pero lo que Álvaro todavía no sabía era que perder 1000 euros sería la consecuencia más pequeña de aquella noche. Porque Julián Herrera todavía no había revelado quién era realmente, la última nota desapareció lentamente. Pero nadie se movió. Era como si las 200 personas dentro del salón real necesitaran unos segundos para volver a la realidad. El mismo hombre al que habían querido echar. El mismo hombre al que habían llamado inútil. Acababa de hacer algo que ninguno de ellos podía comprar. Ni con millones. Ni con contactos. Ni con poder. Julián Herrera permaneció sentado frente al piano, con las manos descansando sobre las piernas. No parecía orgulloso. No parecía sorprendido. Parecía alguien que simplemente había mostrado una verdad que siempre estuvo ahí. Álvaro Mendoza miraba alrededor con incomodidad. Vio a personas emocionadas. Vio a invitados limpiándose discretamente las lágrimas. Vio a don Rafael Salvatierra observando al anciano con un respeto que él nunca había recibido. Y eso le dolió más que cualquier otra cosa. Porque durante años había construido su identidad alrededor de una idea. El dinero daba importancia. El éxito daba valor. La posición social demostraba quién merecía ser escuchado. Y en unos minutos, un hombre con una chaqueta vieja había destruido esa idea sin levantar la voz. Bueno, dijo Álvaro intentando recuperar autoridad. Parece que tuvimos nuestro pequeño espectáculo. Sacó la cartera.
Un trato es un trato. Sacó varios billetes y caminó hacia el piano. Pero ya no caminaba como antes. Antes parecía dueño del lugar. Ahora parecía alguien intentando recuperar una corona que acababa de perder. Extendió el dinero hacia Julián. Aquí tiene. Sus 1000 euros. Supongo que ahora podrá comprar algo mejor que una cena. Algunos invitados se miraron incómodos. Incluso después de todo lo ocurrido, Álvaro seguía sin entender. Julián miró el dinero. Pero no lo tomó. Levantó la vista lentamente. No era caridad, señor Mendoza. Su voz había cambiado. Ya no era la voz débil del hombre que entró pidiendo comida. Ahora era firme. Clara. La voz de alguien acostumbrado a dar órdenes. Fue una apuesta que usted mismo hizo. Álvaro apretó la mandíbula. ¿Cuál es la diferencia? Julián se levantó. Y entonces todos notaron algo extraño. La espalda encorvada desapareció. Los hombros caídos se enderezaron. La mirada cansada se volvió firme. Ya no parecía un hombre derrotado. Parecía un soldado. La diferencia, respondió, es que la caridad muchas veces nace cuando alguien mira desde arriba. Pero una deuda nace cuando dos personas están al mismo nivel. El silencio volvió. Álvaro no respondió. Julián caminó lentamente hasta el centro del salón. Todas las miradas lo siguieron. Esta noche escucharon mi música. Hizo una pausa. Pero no sé si entendieron lo que decía. Nadie interrumpió. La primera melodía que toqué fue escrita por un amigo mío. Su mirada cambió ligeramente. Como si por un momento ya no estuviera en aquel salón. Él tenía una hija pequeña. Siempre decía que cuando volviera a casa se la tocaría. El anciano respiró profundo. Nunca volvió. La expresión de varios invitados cambió. Me pidió que si yo sobrevivía, encontrara a su familia y tocara esa canción para ellos. Bajó la mirada. Nunca pude encontrarlos. Por eso todavía la sigo tocando. El lujo del salón de repente parecía fuera de lugar. Los relojes caros. Los vestidos. Las joyas. Nada de eso tenía peso frente a una promesa mantenida durante décadas. Don Rafael observaba en silencio. Y cada palabra confirmaba más aquella sospecha imposible que crecía dentro de él. Julián continuó. Usted habló de oportunidades, señor Mendoza. Miró directamente a Álvaro. Dijo que algunas personas fracasan porque desperdician las oportunidades que reciben. Álvaro permaneció callado. Yo recibí oportunidades también. La voz de Julián se volvió más profunda. A los 20 años tuve la oportunidad de cargar sobre mis hombros a un compañero herido mientras todo a mi alrededor se destruía. Algunas personas dejaron de respirar por un instante. Tuve la oportunidad de pasar noches enteras sin saber si vería salir el sol otra vez. Miró hacia el piano. Y tuve la oportunidad de descubrir que cuando a un hombre le quitan todo, todavía puede quedarle algo. Volvió hacia ellos. Su humanidad. Lucía, desde un lado del salón, no podía contener las lágrimas. Ahora entendía por qué aquella música dolía tanto. Porque no era una actuación. Era una vida entera convertida en sonido. Entonces don Rafael dio un paso adelante. Su rostro estaba pálido. Espere. Todos lo miraron. No puede ser. Julián no dijo nada. Rafael se acercó lentamente. Hace muchos años escuché una historia. Su voz temblaba. Una historia sobre un joven militar que tocaba el piano durante las misiones para dar esperanza a sus compañeros. El salón quedó completamente inmóvil.
Decían que cuando todo parecía perdido, él encontraba algún viejo instrumento y tocaba. En hospitales. En refugios. Donde fuera. Rafael miró los ojos del anciano. Lo llamaban el pianista de la última noche. Algunas personas comenzaron a buscar en sus teléfonos. Pero desapareció, continuó Rafael. Después de salvar a varios compañeros en una operación donde nadie esperaba que sobreviviera. Su respiración se cortó. El ejército lo dio por muerto. Álvaro comenzó a ponerse pálido. No. No podía ser. No aquel hombre. No la persona a la que acababa de ridiculizar delante de todos. Rafael dijo finalmente. Su nombre era Julián Herrera. Un murmullo recorrió el salón. Los teléfonos empezaron a mostrar antiguas fotografías. Un joven soldado. Un piano destruido en medio de un edificio abandonado. Una medalla. Un héroe que España creyó perdido. Y los ojos. Los mismos ojos. Todos miraron al anciano. Julián dejó escapar una pequeña sonrisa triste. Parece que algunas historias necesitan más tiempo para terminar. Nadie sabía qué decir. Álvaro Mendoza estaba completamente inmóvil. Porque acababa de entender algo terrible. No había humillado a un desconocido. Había humillado a una leyenda. Pero todavía faltaba la revelación más importante. Porque Julián Herrera no había llegado a esa gala por casualidad. Y la verdadera razón de su presencia cambiaría para siempre el futuro de todos en aquella sala. Durante unos segundos nadie habló. El nombre de Julián Herrera parecía seguir flotando en el aire. Un nombre que muchos habían leído alguna vez. Un nombre que aparecía en documentales antiguos. Un nombre asociado con sacrificio, valentía y una historia que todos pensaban que había terminado hacía décadas. Pero estaba allí. De pie frente a ellos. Con una chaqueta gastada. Con unas botas viejas. Con la misma ropa que habían usado para decidir cuánto valía como persona. Un juez retirado sentado cerca de la segunda fila sacó su teléfono con las manos temblorosas. Buscó el nombre. Julián Herrera. Los resultados aparecieron inmediatamente. Fotografías antiguas. Artículos. Reconocimientos militares. La imagen de un joven soldado sentado frente a un piano en medio de un lugar destruido. El juez levantó lentamente la mirada. ¿Es él? Su voz apenas salió. Realmente es él. Uno tras otro, los invitados comenzaron a comprobarlo. Y con cada pantalla iluminada, la vergüenza dentro del salón crecía. Porque no estaban descubriendo quién era Julián. Estaban descubriendo quiénes habían sido ellos. Álvaro Mendoza retrocedió un paso. Su mente intentaba encontrar una salida. Una explicación. Algo que le permitiera no aceptar lo que acababa de pasar. Esto tiene que ser una mentira. Su voz ya no sonaba arrogante. Sonaba desesperada. Un montaje. Una estrategia para llamar la atención. El verdadero Julián Herrera desapareció hace años. El anciano lo miró con calma. Durante mucho tiempo también preferí que fuera así. La respuesta dejó a todos confundidos. Julián caminó despacio por el salón. Esta vez nadie se apartó por desprecio. Se apartaban por respeto. Cuando todos creen que ya no existes, descubres algo interesante. Miró alrededor. Descubres cómo trata la gente a alguien cuando piensa que esa persona no puede darle nada a cambio. La frase golpeó más fuerte que cualquier acusación. Porque todos sabían que era verdad. Si Julián hubiera entrado con un traje caro y anunciado su nombre desde el principio, lo habrían recibido con aplausos. Le habrían ofrecido la mejor mesa. La mejor comida.
la mejor sonrisa. Pero entró como alguien invisible. Y muchos le mostraron su verdadero rostro. Esta noche, continuó, no vine aquí para tocar el piano. La sala quedó aún más silenciosa. Vine porque quería conocer a las personas responsables de este proyecto. Álvaro levantó la mirada. Algo dentro de él comenzó a entender. Y el miedo apareció en su rostro. Julián siguió hablando. Todos ustedes están aquí para apoyar la construcción del nuevo centro de ayuda para veteranos. Miró las mesas elegantes. Las copas. Las decoraciones. Un lugar creado para ayudar a hombres y mujeres que después de servir vuelven a casa y sienten que nadie los recuerda. Algunos invitados bajaron la cabeza. Un lugar donde puedan recibir apoyo psicológico, formación laboral y, cuando sea necesario. Hizo una pausa. Un simple plato caliente de comida. La misma petición con la que había entrado. Ahora esas palabras pesaban de una manera completamente diferente. Hace unos meses, continuó Julián, una persona hizo una donación anónima de 5 millones de euros para que ese centro pudiera hacerse realidad. Un murmullo recorrió el salón. Todos conocían esa historia. La misteriosa donación había sido el motivo por el que la gala recibió tanta atención. Nadie sabía quién estaba detrás. Hasta ahora. Álvaro abrió ligeramente la boca. No quería escucharlo. Porque ya sabía la respuesta. Julián lo miró. Esa persona fui yo. El silencio fue absoluto. El hombre al que había negado un plato de comida. Era quien había pagado todo. El hombre al que habían tratado como una molestia. Era la razón por la que estaban allí. Julián Herrera no era un invitado perdido. Era el mayor benefactor de la noche. Después de la guerra tuve una segunda oportunidad, explicó. Construí una empresa pequeña. Creció más de lo que imaginaba. Miró hacia el piano. Pero nunca olvidé a los que no tuvieron esa oportunidad. Su expresión se volvió más seria. El dinero puede construir edificios. Luego miró a Álvaro. Pero solo el carácter puede construir algo que realmente ayude a las personas. Nadie se movió. Por eso vine así. Señaló su ropa. Quería ver cómo tratarían al tipo de persona que este centro promete ayudar. Cada palabra era como un espejo. Y nadie podía escapar de su propio reflejo. Finalmente, Julián se detuvo frente a Álvaro. Usted era el presidente del comité encargado de este proyecto. Álvaro tragó saliva. Señor Herrera, yo no sabía. Julián levantó una mano. No con rabia. Solo para detener una excusa que ya no tenía valor. Ese es precisamente el problema. La frase dejó a Álvaro sin palabras. La bondad que depende de saber quién tiene poder no es bondad. El empresario bajó la mirada. Usted vio a un veterano que pensaba que no tenía nada y decidió humillarlo. Julián respiró lentamente. Convirtió una petición de ayuda en un espectáculo. Nadie defendió a Álvaro. Nadie podía hacerlo. Dígame algo, señor Mendoza. Lo miró directamente. ¿Cómo puede dirigir un centro dedicado a personas heridas a alguien que solo respeta a quienes tienen dinero? No hubo respuesta. Porque la respuesta estaba en el silencio de todos. Entonces Julián tomó la decisión que cambiaría aquella noche. Desde este momento queda apartado del comité del centro de veteranos. Álvaro levantó la cabeza. No puede hacer eso. Pero incluso mientras lo decía sabía que sí podía. El proyecto necesita personas que entiendan el dolor humano. La voz de Julián fue tranquila. No personas que solo entiendan el prestigio. Álvaro miró alrededor buscando apoyo.
Los mismos invitados que antes reían con él ahora evitaban su mirada, su influencia, su dinero, su apellido. Nada podía ayudarlo. Sin decir otra palabra, salió lentamente del salón. Pero Julián todavía no había terminado. Porque esa noche no solo había revelado la arrogancia de algunos, también había visto la bondad escondida de otros. Y había una persona en aquella sala cuya vida estaba a punto de cambiar para siempre. Todas las miradas siguieron a Álvaro Mendoza hasta que desapareció tras las puertas del salón. Pero curiosamente, su salida no se sintió como una victoria. Julián Herrera no había venido buscando destruir a nadie. Había venido buscando la verdad. Y esa noche la había encontrado. Había encontrado orgullo, prejuicio, arrogancia. Pero también había encontrado algo más. Sus ojos recorrieron lentamente el salón hasta detenerse junto a la entrada de servicio. Allí estaba Lucía Martín, la joven camarera que todavía sostenía una bandeja vacía entre las manos. La misma joven que, cuando todos se burlaban, había sido la única dispuesta a acercarse. Señorita. La voz de Julián rompió el silencio. Lucía miró hacia los lados pensando que hablaba con otra persona. Sí, usted. Todos se giraron hacia ella. La joven caminó lentamente hasta el centro del salón. Se sentía completamente fuera de lugar entre empresarios, políticos y personas importantes. Exactamente como Julián se había sentido al entrar. Pero había una diferencia. Él no la miraba como alguien inferior. La miraba con respeto. ¿Cómo te llamas? Lucía, señor. Respondió nerviosa. Lucía Martín. El anciano sonrió por primera vez aquella noche. Una sonrisa sincera. Lucía, hoy he visto muchas cosas. Miró alrededor del salón. He visto personas con mucho dinero demostrar muy poca riqueza interior. Algunos invitados bajaron la cabeza. Luego volvió hacia ella. Pero también te vi a ti. Lucía se quedó inmóvil. Vi cómo intentaste ayudarme cuando todos los demás se reían. Yo no hice nada importante. Julián negó suavemente. Ahí está el error que muchas personas cometen. La miró con ternura. Creen que cambiar el mundo siempre requiere grandes actos. Hizo una pausa. Pero a veces empieza simplemente cuando alguien decide tratar a un desconocido como un ser humano. Los ojos de Lucía comenzaron a llenarse de lágrimas. Porque nadie en un lugar así le había hablado de esa manera. Para la mayoría, ella era la camarera. La persona que traía platos. La que recogía copas vacías. Alguien casi invisible. Pero aquel hombre la había visto. Dime algo, Lucía. Sí, señor. ¿Estudias? Ella asintió. Trabajo social. Intentó sonreír. Quiero ayudar a personas que están pasando momentos difíciles. Personas sin hogar, veteranos, familias que necesitan empezar otra vez. Julián soltó una pequeña risa emocionada. Como si aquella respuesta fuera exactamente la que esperaba. Por supuesto. Lucía no entendió. ¿Por supuesto qué? Por supuesto que alguien como tú elegiría ese camino. El anciano miró hacia don Rafael. Luego volvió a ella. A partir de mañana tus estudios estarán completamente pagados. Lucía abrió los ojos. ¿Qué? Matrícula, gastos, todo lo necesario hasta que termines. La joven negó rápidamente. No, señor Herrera, no puedo aceptar algo así. Usted ni siquiera me conoce. Julián sonrió. Al contrario. Señaló discretamente el salón.
Esta noche conocí a muchas personas en pocos minutos. Luego la miró. Porque el carácter de alguien se ve mejor cuando cree que nadie importante está mirando. Lucía no pudo responder. Las lágrimas hablaban por ella. Y cuando termines tus estudios, continuó Julián, me gustaría ofrecerte un puesto en el nuevo centro. La joven quedó paralizada. ¿Un puesto? Directora del programa de apoyo comunitario. El salón reaccionó con sorpresa. Necesitamos personas que sepan escuchar antes de juzgar. Julián sonrió. Y tú ya demostraste que sabes hacerlo. Lucía se cubrió la boca con las manos. Había llegado esa noche esperando servir mesas. Se iba con un futuro completamente distinto. No porque buscara una recompensa, sino porque durante unos segundos eligió ser amable. Después, Julián caminó hacia don Rafael Salvatierra. Los dos hombres quedaron frente a frente. Dos personas mayores. Dos historias distintas. Pero con el mismo respeto por algo que muchos habían olvidado. Don Rafael. Sí, señor Herrera. Cuando todos veían un problema, usted vio una persona. Rafael bajó la cabeza humildemente. Solo hice lo correcto. Precisamente por eso es tan raro encontrarlo. Julián miró al resto del salón. El centro necesita un nuevo presidente. Después volvió hacia él. Y creo que usted es la persona indicada. Rafael quedó unos segundos sin hablar. Luego extendió la mano. Sería un honor. Julián aceptó el saludo. Pero Rafael hizo algo que nadie esperaba. Tomó la mano del viejo soldado con ambas manos. No como un empresario saludando a otro, sino como alguien agradeciendo a un hombre que había dado más de lo que recibió. Entonces Julián recordó algo. Volvió al piano. Recogió los billetes que Álvaro había dejado sobre la superficie negra. Los mismos 1000 euros usados minutos antes como una burla. Caminó hasta Lucía y se los entregó. Esto también es tuyo. Ella negó confundida. No, señor. Esa apuesta era suya. No exactamente. Julián sonrió. Álvaro apostó que mi música no lograría hacer llorar a nadie en esta sala. Miró sus lágrimas. Tú demostraste que estaba equivocado. Por primera vez en toda la noche, el salón entero sonrió. No una sonrisa falsa de evento social. Una sonrisa humana. Julián caminó una última vez hasta el centro. Antes de irme quiero que recuerden algo. Nadie apartó la mirada. Esta noche vieron a un hombre con ropa vieja y pensaron que no tenía valor. Hizo una pausa. Vieron a un hombre con un traje caro y pensaron que merecía ser seguido. Miró hacia la puerta por donde Álvaro se había marchado. Se equivocaron las dos veces. El silencio era absoluto. La verdadera medida de una persona no está en lo que tiene cuando todos la miran. Se tocó suavemente el pecho. Está en lo que conserva cuando cree que nadie la está viendo. Después de esas palabras, Julián Herrera caminó hacia la salida. Esta vez nadie pidió seguridad. Nadie preguntó qué hacía allí. Todos se pusieron de pie. Uno por uno. No para aplaudir al millonario, ni al héroe, sino al hombre que les había recordado algo que habían olvidado. Meses después, el Centro de Veteranos abrió sus puertas en Madrid. Con don Rafael al frente. Y con Lucía ayudando cada día a personas que necesitaban una segunda oportunidad. En la entrada principal colocaron una frase sencilla. Una frase que Julián había dicho aquella noche. No mires lo que una persona lleva encima. Mira lo que todavía lleva dentro. Y en aquel salón, el viejo piano negro permaneció en silencio.
pero todos los que estuvieron allí sabían la verdad. Aquella noche el piano no solo tocó música, tocó la conciencia de todos los que lo escucharon.